Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de ver el webinar acerca de qué hay de nuevo en el surfactante de la mano de nuestra conferencista, la doctora María Castro, conocida como Chefa, quien es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, pediatra puericultor de la Universidad Central de Venezuela por el Hospital Miguel Pérez Carreño, neonatólogo del Hospital Miguel Pérez Carreño, coordinadora docente del Hospital Miguel Pérez Carreño y quien ha ejercido en varios cargos en la Sociedad Venezolana de Pediatría. Actualmente es adjunto del servicio de la terapia neonatal del Hospital Miguel Pérez Carreño y, como comenté, va a hablarnos sobre el surfactante en neonatología. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Es un placer estar acá conversando de un tema eh, controversial relativamente, ¿no? Pero que tiene tantos años siendo de importancia para los que ejercemos la terapia intensiva neonatal, como es el uso del surfactante pulmonar, que pareciera que ya está tomando otros caminos un poquito interesantes de lo que vamos a hablar hoy. Puedo ya compartir, ¿verdad? Sí, doctora, puede Quiero compartir. agradecer Quiero agradecer a la Sociedad de Medicina Crítica por esta invitación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, perfecto. Ok. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica por la invitación. Eh, Ustedes saben lo orgullosa que estoy de ustedes por haber incorporado de la forma que he incorporado a los neonatólogos. Siempre estaremos agradecidos al respecto porque fueron muchos años dejando a un lado a profesionales, quizás no a un lado, pero no con el protagonismo que merecían los neonatólogos que todos los días lidiamos con la medicina crítica. Así que de verdad que estoy muy orgullosa de estar en este momento con ustedes hablando precisamente de nuestros neonatos. Y entonces, pues, ¿qué vamos a decir hoy del surfactante pulmonar? Pues cosas que ya sabíamos, como que es un agente tensoactivo. Está compuesto más que todo por grasas, fosfolípidos sobre todo, con algunas proteínas que son vitales, no las puedo desdeñar, pero que definitivamente la función principal la hacen los fosfolípidos y que busca reducir la tensión superficial, que es una propiedad que hace que las paredes de una superficie elástica se atraigan entre sí y lleven, en este caso al alvéolo, al colapso. Entonces, busca romper con esa inestabilidad alveolar típica de la inflamación o de la presencia de cosas diferentes al aire en su interior. Es importante saber que el surfactante pulmonar no está presente desde el principio de la vida fetal. Se empieza a sintetizar a partir de la semana 17 o hasta la 25, dependiendo del tipo de maduración rápida o lenta. Igualmente, se convierte en un surfactante maduro en el tercer trimestre, después de la semana 33, 34, cuando comienza a haber una prevalencia de la dipalmitoilfosfatidilcolina por encima del fosfatidilglicerol y del fosfatidilinositol, de eso lo vamos a hablar ahorita. Y todo esto es mediado por todo el sistema endocrino que está involucrado en la maduración pulmonar, donde tienen un papel prioritario el cortisol, y esa es la razón por la cual se colocan los esteroides antenatales cuando hay una amenaza de parto prematuro, para hacer que estos esteroides de rápida acción hagan lo que lamentablemente el cortisol que es liberado por el feto no va a hacer. Por supuesto, la hormona tiroidea está involucrada, las catecolaminas y la presencia de prostaglandinas circulantes. Y bueno, en este gráfico lo voy a pasar muy rápidamente para que veamos las fases por las que pasa un feto y un embrión desde la concepción hasta llegar a una masa alveolar aproximadamente de 80 millones en los niños a término,
mucho menor, a menor edad gestacional, pero que continúa este último proceso de alveolización. Esta fase alveolar puede durar hasta los 6, 8 años del niño y es una fase de crecimiento exponencial, pero muy susceptible al entorno, a lo que ocurre en el entorno. Y como ven, el surfactante pulmonar realmente aparece a partir de la semana 17, 18, en ocasiones puede aparecer en forma más tardía, a partir de la semana 20, pero realmente no es un surfactante muy útil al principio. Ya vimos que el principal estímulo para su síntesis y para su maduración es hormonal, pero también la distensión del alvéolo y la entrada de aire al mismo va a hacer que estos neumocitos tipo 2, que son sus productores, lo liberen y ocurra una maduración. Como les hablé antes, básicamente está compuesta por lípidos. La mayoría son fosfolípidos. Inicialmente, en las primeras fases de la gestación, predominan el fosfatidilglicerol, el fosfatidilinositol y otros fosfolípidos que son más fluidos. A medida que va madurando y por efecto de estas hormonas, va aumentando la proporción de fosfolípidos de consistencia más rígida, como es la fosfatidilcolina. Y sobre todo la dipalmitoilfosfatidilcolina, que es saturada en casi toda su composición. Esta forma de grasa le da una consistencia mucho más sólida. Vamos a compararlo, un aceite contra una mantequilla o una margarina, y va a hacer que su efecto como la disminución de la tensión superficial sea más efectiva. Vemos aquí también pues, la presencia de las 4 proteínas del surfactante en menor proporción, pero con una función vital, tanto que el déficit de proteína B del surfactante es incompatible con la vida, y vamos a ver por qué. Bueno, como les decía, la dipalmitoilfosfatidil, como vemos ahí, colina, la dipalmitoilfosfatidilcolina o lecitina, que todos la conocemos como lecitina, y por eso ese índice que nuestros queridos obstetras siempre están determinando, el índice de lecitina fingomielina, porque la fingomielina es de los fluidos y la lecitina es de los más sólidos, más maduros, y que van a permitir que la tensión superficial sea disminuida y no colapse el alvéolo. Y es un índice de maduración, por eso se empleaba para hablar. Hoy día se hace por métodos no invasivos, mucho más efectivos, como es la ecografía, pero sí se usó durante un tiempo en forma rutinaria este índice. Entonces, saber pues que esa maduración es súper importante, no es solamente tener surfactante, sino que este sea maduro. Aquí tenemos las proteínas del surfactante. La proteína A y la D son colectinas, que son proteínas del colágeno, que tienen una función más que todo inmunológica. Ellas van, por supuesto, a participar en las funciones físicas del surfactante, pero tienen un papel inmunológico crucial. De hecho, están involucradas incluso en la vida postnatal y a futuro en la prevención o en la protección contra infecciones virales. Las hidrofóbicas, proteína B y proteína C, que están insertas en la fase que no está en contacto con el agua, en la fase en la interfase líquido-aire que se establece en el alvéolo. Sabemos que sobre la superficie se establece una línea de líquido y sobre él se establece el surfactante pulmonar. Y los lípidos hidrofóbicos están alejados, están en contacto con el aire y alejados del agua. Entonces, estos son clave, la proteína B del surfactante y la proteína C del surfactante, porque van a permitir que se cumpla la función de impedir que la tensión superficial colapse el alvéolo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora, la escuchamos con claridad. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué logra todo esto que hablamos? Que en el pulmón se mejore la distensibilidad pulmonar, haya una expansión alveolar adecuada, con esto tratando de conservar la capacidad residual funcional o recuperándola e impidiendo que ésta sea perdida durante la expiración, cuando se pierde, o sea, cuando se pierde el efecto de protección de la superficie alveolar para su colapso al no tener PIP, la presión positiva al final de la expiración.
disminuyen los cortocircuitos intrapulmonares, gracias a que no hay tantas atelectasias. Con ello, por supuesto, llevamos una mejor ventilación, una mejor oxigenación. Por supuesto, tiene efectos cardiovasculares porque todo esto va a llevar a que caiga la presión en la arteria pulmonar, sobre todo esto es muy importante al momento del nacimiento, porque sabemos que el feto está bajo efecto de la endotelina 1 y tiene una hipertensión pulmonar fisiológica que debe revertir con los cambios hemodinámicos, pero también con la oxigenación, que es la principal forma y la mejor perfusión del pulmón, lo que va a mejorar, lo que va a hacer que caiga esta presión arterial por efecto de la síntesis del óxido nítrico. Y por otro lado, va a evitar que hayan cortocircuitos de derecha a izquierda a través del conducto arterioso o a través del foramen oval. Todo esto va a mejorar la perfusión, especialmente importante a nivel cerebral. Aquí vemos una imagen de cómo un neumocito tipo 2, a través de la formación de vesículas que se llaman cuerpos lamelares, va a secretar el surfactante que se va a, digamos, expandir sobre la superficie alveolar a manera de una alfombra, como si fuera una alfombra. Y también va, por efecto de ciertas estructuras lipídicas, va a adquirir, digamos, un plegamiento especial que vamos a ver luego sobre las acodaduras o sobre los lugares donde no es tan lisa la superficie. En el cuadro superior vemos cómo es la vesícula de lípidos, pero cómo se distribuye como una capa, una monocapa sobre la superficie alveolar. Y podemos verlo acá, donde vemos las flechas blancas, es la forma en que se distribuye como una alfombra, y vemos en la imagen de microscopía electrónica señalada por las flechas negras cómo se distribuye el surfactante sobre la interfase agua-aire, que es lo que está sobre la célula, colocando las proteínas y las partes hidrofílicas de los fosfolípidos hacia el agua y los hidrofóbicos hacia el aire. Y el resultado pues es este. Vemos en la imagen superior, vemos un pulmón colapsado totalmente, vemos macroscópicamente que está totalmente hepatizado, y en la microscopía clásica vemos como hay muchísimas atelectasias donde no hay aire, que deberían ser las burbujas de color blanco, no hay suficiente ventilación, no hay un buen volumen en ese tejido de pulmón, y vemos en el de la parte inferior un pulmón que ya no está hepatizado, está más ventilado, por eso se ve más blanco, y vemos cómo los alvéolos están distendidos de tal manera que entre alvéolo y alvéolo solo hay una línea fina por donde circulan los capilares. Entonces, ¿qué pasa cuando hay patología del surfactante pulmonar? Vamos a tener un déficit cuantitativo y o un déficit cualitativo. Usualmente van las dos cosas juntas. Cuando tenemos un déficit cuantitativo está asociado o a una disminución de la producción porque hay pocos neumocitos tipo 2, que lo podemos ver en la inmadurez, o cuando hay pérdida de masa pulmonar, y también puede haber una disminución de su vida media cuando, habiendo sido secretado, la vida media de él, que es de aproximadamente unas 72 horas después que es excretado por los cuerpos lamelares, él debe durar unas 72 horas antes de ser nuevamente reabsorbido. Usualmente es endocitado por la misma célula y utilizado para el reciclaje, pero también puede ser fagocitado por los macrófagos que están en el pulmón. Por esa razón, si hay muchos macrófagos, por ejemplo, una neumonía o una aspiración de meconio, obviamente que la vida media del surfactante va a disminuir por fagocitosis. Y también cuando es afectado en medio de inflamación o de síndromes de aspiración, por ejemplo, el síndrome de aspiración meconial o de otro tipo de aspiración, la entrada de sustancias eh, que, que son dañinas, sobre todo para los fosfolípidos, como sucede con las sales biliares, como sucede con la inhalación incluso de irritantes, puede destruir los fosfolípidos, y con eso van a hacer que esa capa larga monolaminar sea rota en lo que llaman corpúsculos de bajo peso molecular, que son reconocidos por la célula,
por el neumocito tipo 2 son endocitados para el reciclaje, disminuyendo la vida media, y por supuesto por los macrófagos. Y el déficit cualitativo usualmente está asociado a la inmadurez pulmonar, que es el que más vemos en los prematuritos, cuando tienen un porcentaje mayor de fosfatidilglicerol, de fenilmielina, de inositol, en vez de tener el dipalmitodil fosfatidilcolina. ¿En quiénes está indicado el uso de surfactante pulmonar? Eso ha cambiado mucho. De hecho, desde que Robertson, allá en los 80, comenzó a trabajar con ellos, Robertson es noruego, y se empezó a usar casi que en forma masiva en todos los prematuros, incluso en forma preventiva, se llegó a usar en forma preventiva en menores de 28 semanas o niños que tenían algún riesgo para hacer dificultad respiratoria siendo prematuros, a cambiar que son respaldadas por la Academia Americana de Pediatría, por las academias neonatales y pediátricas de casi todos los países. Las sociedades científicas también lo respaldan y la Organización Mundial de la Salud recomienda su uso en recién nacidos menores de 30 semanas que están intubados. Y aquellos que no están intubados siendo prematuros, que tengan dificultad respiratoria, soporte ventilatorio con CPAP, con una presión que sea mayor de 6 centímetros de agua y una concentración de oxígeno mayor del 30%, y que empeore, o sobre todo, que sea diagnosticado este empeoramiento a través de una ultrasonografía pulmonar, a la que le vamos a dedicar también unos minutos, ya que está tomando mucho auge en el diagnóstico de la enfermedad y en los criterios de colocación de surfactantes. Y por supuesto, hoy día aparece lo que ha resultado novedoso, que es su uso en patologías no SDR, especialmente síndrome de aspiración meconial, neumonía y hemorragia pulmonar. En un recién nacido prematuro que tenga SDR y que esté con un apoyo ventilatorio, a presión positiva, CPAP o ventilación invasiva, el que requiera un aumento progresivo de aporte de oxígeno ya es un indicador importante de que requiere el uso de surfactante pulmonar. Sin embargo, bien otras medidas pueden ser relevantes, aunque no tengan que subir la FiO2 porque controla la oximetría. Si la dificultad respiratoria o el apoyo en cuanto a presión positiva, en cuanto a PIP, va aumentando, también es oportuno el colocar el surfactante pulmonar. Y definitivamente a todo niño intubado, incluso todo prematuro que ha sido intubado, por ejemplo, por una asfixia perinatal que no hemos visto si tiene dificultad respiratoria o no, ese niño requiere surfactante pulmonar. Y la razón principal es por la lesión pulmonar asociada a ventilación, que en estos bebés está magnificada y lo puede llevar a displasia broncopulmonar. Por otra parte, hay lugares donde no hay posibilidades de colocar el surfactante pulmonar por métodos no invasivos que veremos luego, o no hay la pericia para el uso, para la colocación de surfactante pulmonar. Eso puede ocurrir en lugares donde no hay terapias intensivas y donde podría ser oportuno colocar surfactante pulmonar, pero se le hace la concesión a estos centros de salud de que en caso de no tener la pericia o no tener la oportunidad de colocar el surfactante pulmonar por métodos no invasivos, se puede subir digamos, el límite para colocar surfactante. Por ejemplo, hablábamos de una concentración de 30% de oxígeno o una FiO2 de 0,3. Pues en estos lugares probablemente 0,40, 0,50 sea el límite para decidir definitivamente realizar un procedimiento del que no se tiene pericia o referirlo. Existe esta tabla porque en Estados Unidos, Europa sí tiene claro las indicaciones metodológicas de surfactante pulmonar, pero en Estados Unidos simplemente aparecían estas indicaciones simples de intubados menores de 30 semanas o aquellos que requieren subir la FiO2 por encima de 0,30 estando en CPAP, por supuesto, refiriéndose a prematuros. Sin embargo, se propuso la red la red CDR Next, que es una red
que está dedicada al estudio del SDR del prematuro y a crear pautas para el mismo, la última fue realizada en el año 2012, pues ya creían pertinente actualizarla. En el año 2023 ofrecieron esta opción en la que separaban a los niños en menores de 28 semanas, a los prematuros, y mayores de 28 semanas, utilizando como referencia la puntuación de Downs o el Silverman, porque son idénticas las dos. Entonces, considerar el uso del surfactante pulmonar cuando estas pautas aparecen, cuando estas condiciones aparecen, es decir, un Silverman que está por encima de 4, que ya es un Silverman o una puntuación de Downs que habla de dificultad respiratoria moderada o severa, cuando el soporte ventilatorio es por ventilación mecánica invasiva o por una no invasiva tipo CPAP, donde tenemos una presión de CPAP mayor de 6, como vimos antes, o una presión de NIMB mayor de 6 en los menores de 28 semanas, o mayor de 7 en los niños mayores de 28 semanas. Y siempre que el requerimiento de oxígeno sea mayor de 0,3 cuando tienen menos de 2 horas de vida y mayor de 0,4 cuando tienen más de 2 horas de vida. Y si se hace una gasometría arterial, pues por supuesto la presencia de una acidosis respiratoria con un pH menor de 7,25 y una retención de CO2 mayor de 60. Hoy día la ecografía pulmonar está siendo muy efectiva porque incluso permite realizar la indicación de surfactante pulmonar antes de que el niño presente deterioro clínico. Por otra parte, la ecografía pulmonar ha permitido que hagamos menos radiografías de tórax en estos bebés. Todos sabemos que mientras menor es el niño que está sometido a una radiografía, peor es el riesgo. Y por esa razón se evita en lo posible realizar radiografías en neonatos, que se está utilizando hoy día como un método de diagnóstico y de seguimiento. Saber que una puntuación ecográfica pulmonar alta temprana, y vamos a ver luego cómo es esa puntuación, está correlacionada con el requerimiento de surfactante pulmonar. Igualmente, también va a permitir predecir los cambios en la ventilación mecánica y predecir la posibilidad de displasia broncopulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de imágenes de ecografía utilizada para realizar el diagnóstico y las recomendaciones de uso de surfactante o de apoyo ventilatorio en un neonato. Y se clasifica de esta manera: 0 puntos cuando solamente hay las líneas A, que son estas horizontales que vemos en la imagen A. La presencia de 3 o más líneas B espaciadas entre sí, que son ya las verticales que estamos viendo en la imagen B. La presencia de muchas líneas B, incluso coalescentes entre sí, de tal manera que ya desaparecen las líneas A y se ve un patrón totalmente de consolidación, pero esta consolidación se limita al espacio subpleural. Y la puntuación número 3, que es la imagen que vemos en D, en donde vemos consolidaciones extendidas. Ya hoy día el uso profiláctico de surfactante no está recomendado. La razón principal es costos, porque la mayor parte de estos niños, la mayor parte de las veces, no requerían uso de surfactante pulmonar, respondían muy bien al uso de CPAP, habiendo recibido esteroides antenatales. Generalmente, esta unión de esteroides antenatales y CPAP temprano en sala de parto al momento del nacimiento, esta unión ha permitido disminuir el uso de surfactante pulmonar terapéutico. Con más razón, se ha declinado el uso de surfactante profiláctico. Profiláctico es la definición del uso de surfactante antes de que ocurra la dificultad respiratoria. Entonces, hoy día no está recomendado. Y saber que cuando se decide que se va a colocar el surfactante pulmonar por las condiciones los criterios que mencioné anteriormente, se debe hacer lo antes posible. Es decir, si yo considero en este momento que el paciente tiene indicación de uso de surfactante pulmonar, es ya que lo debo colocar. No se debe esperar. No hay y lo ideal es colocarlo si nacen con dificultad respiratoria en la primera hora de vida. Mientras más rápido se coloque, más efectivo va a ser
su acción. Y la razón es lógica. Cada vez que un niño tiene que luchar para abrir un alvéolo, aumenta la presión porque tiene pérdida de la capacidad residual funcional, tiene que aumentar la presión de apertura y produce una lesión llamada atelectrauma, que va rompiendo físicamente el alvéolo, pero también lo va programando para la apoptosis. Hoy día la recomendación es el uso de surfactante de origen animal, hay de origen bovino y de origen porcino, y saber que este tipo de surfactantes están asociados a menor necesidad de ventilación mecánica, menor riesgo de fugas de aire y menos mortalidad. Hay surfactantes de origen artificial, no animal, sintéticos, que se denominan surfactantes sintéticos, que todavía no han sido aprobados para su uso comercial. El que tiene, digamos, más avanzada esa fase es el surfaxin, pero realmente ha avanzado muy poco al respecto. Aquí tenemos una comparación del uso de surfactantes en el requerimiento de FiO2, el surfactante bovino y el surfactante porcino. La diferencia real entre el surfactante porcino y el bovino es que el surfactante porcino se puede utilizar a la dosis recomendada de 200 miligramos por kilo, que es la dosis que se debe emplear en los prematuros más pequeños como primera dosis, pero no como dosis subsiguiente. Y ese lamentablemente solamente la puede dar esos extractos tan concentrados del surfactante bovino, de porcino. El bovino es más diluido y es imposible, es un volumen muy alto que puede obstruir las vías aéreas. Aquí también tenemos la diferencia, y lo que llama la atención aquí es que definitivamente la dosis de 200 miligramos por kilo es la mejor, sobre todo como específicamente como primera dosis. Y cuando esta se emplea como primera dosis, los requerimientos de dosis subsiguientes son inferiores. Y de hecho está asociado a un tiempo de ventilación más corto, sin cambios, sin tener mayor importancia en mortalidad, pero sí en tiempo en ventilación y en requerimientos de dosis subsiguientes. Pero lamentablemente solamente se puede administrar con el surfactante porcino. Aquí tenemos también una comparación entre bovino y porcino en cuanto a calidad, mortalidad, tiempo en ventilación, no hay ninguna diferencia. La diferencia básicamente está cuando se usa a 200 miligramos, el gráfico que vemos a mano derecha, en donde el número de dosis, el tiempo en ventilación mecánica es menor para el surfactante bovino. Porcino, perdón. La dosis, como les decía, recomendada universalmente 100 miligramos por kilo, pero si usamos porcino, lo ideal es dar 200 miligramos por kilo como primera dosis. Las siguientes tienen que ser de 100 miligramos por kilo. Se puede administrar una segunda y hasta una tercera. Más allá de 3, probablemente son innecesarias totalmente. Y saber que está indicado en patologías no SDR, como hablamos anteriormente. El método de administración, en el pasado utilizábamos preferiblemente el método INSURE. El método INSURE consistía en intubar al paciente, pasar una sonda a través del tubo traqueal, instilar a muy alta velocidad el surfactante pulmonar sin hacer cambios posicionales en el bebé y retirar, pasar aire a través de esa sonda, pasar un 2 cc de aire a través de la sonda para limpiar el surfactante que haya quedado en la sonda y retirar la sonda manteniendo al paciente intubado. ¿Cuál es el problema de este método? Que aquellos pacientes que no estaban intubados tenían que ser intubados con el consiguiente, la consiguiente consecuencia de la intubación de un paciente. Aumentaba su riesgo de hacer lesiones en las vías aéreas y eventualmente lesión pulmonar asociada a ventilación por la intubación. Y por otra parte, en el tiempo que se instilaba el surfactante pulmonar, el paciente quedaba sin presión positiva y podía producirse pérdida de la capacidad residual funcional. Por esa razón, se intentaron nuevos métodos y aparece el método LISA. El método LISA evita la intubación. Podemos ver en la imagen la cánula que está en la parte superior, que es mucho más delgada que el tubo traqueal. Y esas cánulas son empleadas para ser introducidas a través de la tráquea y a través de ella, de una vez instilar el surfactante sin tocar
en forma importante sus paredes, al menos no en forma agresiva. Y el niño puede recibir, mientras tanto, ventilación a través de un CPAP nasal. Este método, llamado LISA o MIST, el método MIST también es similar, disminuye el riesgo de muerte y displasia broncopulmonar comparado con el método SUR, menos intubaciones en las primeras 72 horas y se asume que esto debe ser por el no tocar las vías aéreas y menos riesgo de que éstas sean lesionadas y se reducen las complicaciones y la mortalidad intrahospitalaria. Por esa razón, hoy día se recomienda el uso de este tipo de administración que es menos invasiva que el método INSURE que usábamos anteriormente, el método LISA o el método MIST. Y saber que el método LISA y MIST pareciera que van muy bien secundados hoy día, todavía está en estudio. El que utiliza, esto se denomina SALSA, que es el que utiliza una máscara laríngea, ya lo vamos a ver. Este es el método LISA. El paciente se le coloca una cánula, que es lo que vemos a mano derecha, que no toca las paredes de la tráquea, como vemos ahí, y se instila rápidamente a alta velocidad, porque al pasarlo a alta velocidad es como un efecto spray y llega más homogéneamente a todo el pulmón. Es muy importante saber que antes de colocar el surfactante se debe reclutar al paciente, por eso es mejor, mientras vamos preparando el surfactante, que reciba su ventilación, y si esta ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, permite ir subiendo la oximetría, prácticamente nos está diciendo que va reclutando alvéolos. Esto es importante porque el surfactante que encuentra un pulmón que tiene alvéolos reclutados va a esparcerse en forma más homogénea que cuando se administra en un pulmón que no ha sido homogéneamente reclutado. Y la idea de colocar el surfactante es que este reclutamiento se mantenga. Hay que recordar que el surfactante no recluta. La que recluta es la ventilación mecánica. El surfactante lo que busca es que en la expiración no colapsen esos alvéolos. Es un coadyuvante del reclutamiento que hacemos con la ventilación invasiva o no invasiva. Y aquí vemos el método SALSA, que es el método que utiliza una máscara laríngea. Se introduce la máscara laríngea y la máscara laríngea para esta método SALSA tiene un puerto paralelo que permite pasar el surfactante a través de él, también en la misma forma, en forma muy rápida, sin cambios posicionales, y permite ir ventilando al paciente por el puerto de ventilación de la misma. Y hoy día está siendo estudiado el método por nebulización, que tiene muchísimos años siendo estudiado, tiene más de 20 años siendo estudiado, pero todavía la molécula que se esparce no ha logrado la dimensión suficiente para llegar en forma razonable a los alvéolos, pero los esfuerzos cada vez son mejores y sería un método realmente no invasivo, sería el más eficiente. Vamos a tocar para finalizar los usos diferentes a SDR del prematuro, en donde tenemos como principales protagonistas aquellas patologías que están asociadas a inflamación o a la presencia de agentes extraños en el pulmón. Y en este caso, como antes describimos, puede disminuir el pool de neumocitos tipo 2 y la cantidad de surfactante, pero también puede disminuir la vida media del mismo por destrucción del surfactante por las partículas inflamatorias, las moléculas inflamatorias, por los macrófagos o por agentes extraños como el meconio, como el agua, en el caso de los casi ahogados, y así. Para las cuales está aprobada actualmente son el síndrome de aspiración meconial, la neumonía y la hemorragia pulmonar, y en estudio el SDRA del neonato, recientemente categorizado por el doctor De Luca en el protocolo de Mantú, en el año 2017. Pues el surfactante pulmonar en el síndrome de aspiración meconial ha resultado muy esperanzador, y definitivamente ya está instaurado su uso, ya está aprobado incluso por los metaanálisis de Cochrane, y ha demostrado una mejoría en la oxigenación, una mejoría radiológica y disminución del tiempo en ventilación mecánica, disminución de las fugas de aire y disminución del requerimiento de ECMO. Es importante saber que cuando tenemos una patología de este tipo, neumonías, aspiraciones de meconios, donde hay una lesión inflamatoria, pero sabemos que estas lesiones inflamatorias no son homogéneas, cuando hay una lesión de este tipo es heterogéneo el comportamiento del pulmón, vamos a tener alvéolos colapsados, alvéolos que no tienen ningún tipo de lesión y alvéolos
que tienen distensión compensatoria, bien sea por parte del paciente o bien sea, por ejemplo, por una obstrucción, por unas partículas de meconio, pueden producir sobredistensión por obstrucción y aumento de la resistencia a la expiración, pero también puede ser por efecto de la ventilación mecánica cuando utilizamos volúmenes pulmonares elevados que se requieren para reclutar. Entonces, cuando colocamos esos pacientes en ventilación mecánica y damos, por ejemplo, óxido nítrico, podemos no ver mayor diferencia en el progreso del paciente. Sin embargo, este estudio realizado en Turquía por NICE demostró que cuando se realizan las maniobras de reclutamiento alveolar, se coloca surfactante en presencia de óxido nítrico, es más homogénea el reclutamiento alveolar. Y por esa razón, el riesgo de que hayan fugas de aire y, por supuesto, que haya volutrauma disminuye. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que puede hacer el surfactante pulmonar en un pulmón que está colapsado. En la parte inferior vemos el otro pulmoncito que habíamos visto anteriormente, son pulmones de conejo, en donde vemos que está hepatizado. En la superior, en la A, vemos que se recupera algo del volumen pulmonar, pero en el medio vemos cómo se ha reclutado totalmente el pulmón, posterior al uso de surfactante pulmonar. Eso llevó a pensar que el bolo de surfactante solo podría ser insuficiente y empezaron los primeros ensayos con lavado con surfactante. Cuando empezó Auten o la doctora Bárbara Lang en Japón, empezaron realizando lavados con surfactante y vieron que había una respuesta no solamente más rápida, sino más permanente en estos pacientitos que tenían síndrome de aspiración meconial. Y así fue cuando el doctor Wiswell, en un estudio multicéntrico, en este caso utilizó el surfacin, que es un surfactante sintético, fue la primera vez que se hizo un estudio grande con lavado con surfactante porque eran muy esquivos al uso de esta metodología por temor, por supuesto, por un método muy invasivo, y demostraron que sí había una importante mejora en el índice de oxigenación, como vemos en este gráfico. El doctor Dargaville en Australia es uno de los, quizás no pioneros, pero sí el que más ha trabajado con el lavado con surfactante primero en animales y posteriormente en niños, en donde demostró que todos los índices, no solamente todos los índices, la compliance, la resistencia, medidas con el ventilador, tanto la relación arteriovelar como el índice de oxigenación mejoran sustancialmente posterior al lavado con surfactante. Aquí vemos el método de L utilizando 20 a 30 cc por kilo como dosis total y hacen una concentración de surfactante de 10 miligramos de surfactante por cada ml de solución fisiológica con la que preparan. Y las alícuotas que administran son de 15 mililitros, es decir, introducen 15 mililitros y después vuelven a retirar por aspiración esos 15 mililitros o lo que salga. Y luego vuelven a hacerlo por supuesto, entre alícuota y alícuota, permitir la ventilación del paciente. Y como ven en estas gráficas, el de la mano izquierda fue el inicio del lavado, donde todavía lo vemos marrón, con meconio en su interior, y poco a poco va aclarando en la medida que va haciéndose el lavado. Este metaanálisis lo realizó el mismo doctor Dargaville utilizando el trabajo de Wiswell y demostró que definitivamente el lavado con surfactante es una intervención a favor de la mejoría del paciente con síndrome de aspiración de meconio. Y recientemente, en estos metaanálisis, pusieron todos los trabajos realizados hasta ahora, que son bien representativos y robustos, utilizando lavado con surfactante pulmonar y con un número de pacientes razonables. Recordemos que esto es una enfermedad más que todo de países pobres, pero quienes pueden investigar son los países de mayores recursos y por eso ese cruce para la investigación es bien complicado. Solamente tenemos un grupo que trabaja entre Sudáfrica y Kenia, donde trabaja el de Sudáfrica y aporta a los pacientes del doctor de Kenia, que han logrado sí algo importante, algo interesante, son los mismos que han trabajado con amnioinfusión
pero definitivamente no, sus trabajos todavía no entran en los metaanálisis. Entonces, en este metaanálisis vemos que definitivamente, tanto realizado en las primeras 24 horas como en las horas subsiguientes, a las 48, a las 72 horas, vemos que se mantiene con efectividad. Es decir, ha demostrado ser permanente, un efecto rápido y permanente. Igualmente aquí lo vemos, son los mismos metaanálisis, en este caso están evaluando tiempo recibiendo ventilación mecánica y necesidad para oxigenación por membrana extracorpórea, y definitivamente el lavado con surfactante comparado con no hacer, no utilizar el surfactante, ha demostrado ser útil. Nosotros tuvimos una experiencia que llevamos al quinto Congreso Mundial de Medicina Perinatal en el año 2001, en donde en nuestros pacientes, en este caso fueron 8 pacientes con síndrome de aspiración meconial que estaban intubados, hicimos lavado con surfactante y demostramos una disminución en el índice de oxigenación que se mantuvo incluso a las 48 horas. Pero vemos a mano derecha cómo aquellos pacientes en quienes se hacía el lavado con surfactante en las primeras 24 horas, que eran los pacientes de nuestra unidad, la evolución y la disminución y la persistencia del índice de oxigenación más bajo, la raya azul, eran más eficientes, mientras que los niños que eran referidos de otros centros, que era la línea roja, que recibían el lavado con surfactante después de las 24 horas, era menos eficiente y menos sostenido en el tiempo. Los efectos adversos que se han encontrado y que encontró básicamente el doctor Wiswell fue la hipoxemia, lesión del epitelio pulmonar porque se administra solución 09, que sabemos que es irritante, y la sobrecarga hídrica del sistema cardíaco y respiratorio, obviamente, porque este líquido puede ser reabsorbido por el epitelio alveolar y sobrecargar el corazón izquierdo. Nosotros en nuestro estudio no encontramos ningún efecto adverso. Y aquí vemos que definitivamente la neumonía es un proceso tan inflamatorio como la aspiración de meconio. Vemos lo que ocurre aquí en esta imagen, donde hay una liberación de todos los reactantes de fase aguda, donde vemos muchas citoquinas proinflamatorias, donde vamos a ver una tormenta de citoquinas. Ellas, y por supuesto las células que se encuentran en el interior del alveolo, principalmente los macrófagos, pero también cuando tenemos una inflamación vamos a tener neutrófilos, van a colaborar con la destrucción no solamente del epitelio, que tiene neumocitos tipo 1 que permiten el intercambio, sino que también vamos a perder neumocitos de tipo 2 por dos razones: porque son destruidos o porque cuando se pierde el pool de neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 se transforman en neumocitos tipo 1 y se pierde ese pool productor de surfactante. Igualmente sucede con las células claras, que son las que producen las proteínas del surfactante. Al ser destruidas por la inflamación, no vamos a tener tampoco proteínas del surfactante en forma normal, y esto puede también disminuir la eficiencia del mismo. Aquí en este estudio vemos cómo definitivamente el uso del surfactante pulmonar a lo largo del tiempo disminuye el requerimiento de oxígeno, la línea azul, y también va a mejorar la relación arterio-alveolar, o sea, una disminución del uso de oxígeno a lo largo del tiempo después de haberse administrado en pacientes con neumonía. Vemos radiológicamente en este estudio realizado por AMIT, vemos cómo tenemos un patrón totalmente neumónico a mano izquierda y vemos cómo se va reclutando pulmón y vamos teniendo un mejor volumen pulmonar y una mejor capacidad residual funcional posterior a la administración del surfactante pulmonar. Igualmente, esto es un trabajo realizado por Ron, en donde probaron el uso de surfactante pulmonar en pacientes con SDRA neonatal y demostraron, que en este caso usaron surfactante de ternera, bovino, demostraron que se obtenían mejores índices de oxigenación y mejor recuperación en requerimientos de oxígeno en este niño. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la mortalidad. O sea, igual en los pacientes con SDRA neonatal, utilizando los criterios de Mantoux del doctor De Luca, van a tener igual riesgo de mortalidad, pero sí mejoraba el índice de oxigenación, lo cual puede ser, digamos, un aliciente para estudiar un poco mejor otras alternativas terapéuticas.
En conclusión, el surfactante pulmonar ha cambiado la evolución del SDR del prematuro desde los tiempos del Dr. Robertson. Disminuye la necesidad de ventilación mecánica y sus complicaciones y, por supuesto, los costos de la permanencia de ese niño en la hospitalización. Y pareciera que va dirigido su uso hacia la patología pulmonar inflamatoria. Por eso probablemente veamos nuevas presentaciones, nuevas concentraciones y nuevas formas de administrar para patologías diferentes a la dificultad respiratoria asociada a la prematuridad. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mira, chef, aquí hay algunas preguntas que te están haciendo por el chat y una de ellas es que si todo paciente asfíctico que amerite ventilación, aunque no presente dificultad, debe recibir surfactante. De hacer conciencia. ¿Sí me oyeron la respuesta? ¿Aló? Ok. La pregunta era si se requería surfactante pulmonar en todo paciente asfíctico. Y la respuesta es que hoy, hasta ahora las sociedades científicas recomiendan su uso en todo paciente intubado, específicamente si es prematuro. Y la razón es básicamente porque sabemos que una vez que intubamos a un paciente, la lesión pulmonar asociada a ventilación es un hecho y eso está demostrado. Con solo 3 ventilaciones, con una bolsa autoinflable, ya con eso comienza el volutrao. Y eso es una condición que es progresiva. Unos minutos solamente con un tubo traqueal introducido comienza la lesión pulmonar. Y en los prematuros, eso es causal de displasia broncopulmonar y de otras complicaciones, hemorragia pulmonar, etc. Entonces, por esa razón, una vez que está intubado, debe administrarse surfactante pulmonar para tratar de que el tiempo en ventilación disminuya y disminuir el riesgo de ventilación mecánica por tiempo prolongado y displasia broncopulmonar. Ajá, hay otra acá, donde dice que si el SDR lleva uso de surfactante, no, perdón, que si el SDR ya no está en las primeras patologías para colocar tante. Hay otra doctora que dice que sí, que todo SDR lleva uso de surfactante y hay otras personas que están diciendo que no. No todo SDR lleva uso de surfactante, eso hay que tenerlo claro. Y la principal razón es que desde que se instauró el uso de corticosteroides antenatales y desde que se instauró el uso de CPAP, y eso lo demostró el estudio SOPORT hace en el año 2010 cuando se publicó, demostró incluso que niños menores de 28 semanas pueden no requerir, el 50% pueden no requerir intubación, toleran perfectamente el uso de CPAP y que estos niños usualmente vienen precedidos de corticosteroides antenatales colocados a su madre. Esto fue un avance grandísimo en la neonatología, un hito que ha cambiado las pautas de todas las sociedades científicas del mundo, incluyendo la OMS. De tal manera que antes, te estoy hablando de antes del 2010, la pauta era todo niño menor de 37 semanas se le colocaba surfactante. No, ya no. Tuviera o no tuviera dificultad respiratoria, no, ya no. La indicación hoy día es colocar un CPAP en sala de parto. Por supuesto que la madre haya recibido sus dosis de esteroides antenatales.
y se le va a colocar surfactante al bebé que está en CPAP, sí, aumenta la dificultad respiratoria que requiere aumentar la presión de CPAP, o si el bebé presenta desaturación que requiere aumentar el uso de oxígeno. Eso te está diciendo que ese SDR no está evolucionando como debería. Hay que recordar que el SDR de la prematuridad es una enfermedad autolimitada que debería mejorar en la medida que él va llenando sus alvéolos y va produciendo su surfactante propio, que ese sí dura 72 horas. El surfactante comercial es comercial y no sabemos cuánto dura. Y por otro lado, tenemos que quitarnos esa etiqueta de que el surfactante es el que cura el SDR. No, es nuestro acompañante cuando el SDR va mal. Quien cura el SDR es abrir los alvéolos y que el niño produzca su propio surfactante, es decir, ayudarlo a madurar para que abra sus alvéolos y él mismo produzca su surfactante, que es la forma más fisiológica de avanzar. Pero hay un grupo de niños que sí lo va a requerir. Veo aquí uno que me pregunta que si después de dos dosis puede requerir una tercera. Se tiene límite una tercera como máximo. Como máximo una tercera dosis. Ya después de 3 no tiene ningún sentido. Eso significa que no va a responder, que hay otro problema asociado. Mira, dicen que te preguntan que si en hemorragia pulmonar, ¿cuándo es? Me imagino que cuándo es el mejor momento de colocarlo, ya que la sangre va a inhibir el propio surfactante. Sí, se coloca una vez, igual que en el SDR, una vez que tú logras reclutar al paciente. Por ejemplo, si hizo una hemorragia pulmonar, esos niños se desreclutan y son muy difíciles de volver a reclutar, ¿no? Porque es como la aspiración de meconio. Tienes ahí un interferente y la sangre es tan interferente como el meconio. Y una vez que tú ya sabes que reclutaste al paciente, que lo estabilizaste, que se oxigenó, porque es un error frecuente de la gente colocar el surfactante cuando el paciente está desaturado. Es mejor reclutarlo desde el punto de vista ventilatorio cuando mejore la oximetría, porque encontraste la estrategia de reclutamiento adecuada, colocar el surfactante. Recuerden que quien abre el pulmón es el ventilador. El surfactante no abre el pulmón, no tiene la capacidad. El que abre el pulmón es el ventilador, y quien impide que se colapse en la expiración es la presión positiva al final de la expiración y el surfactante pulmonar. Entre ellos dos se encargan que en la expiración no se colapse el alvéolo. Si hay alguna otra duda o pregunta. Hay que recordar algo muy importante. El surfactante pulmonar en bolus se puede usar siguiendo sus indicaciones. Pero cuando se va a utilizar para una patología que no está avalada por la literatura, por ejemplo, que no es una aspiración de meconio, que no es una neumonía, como es el caso de estos señores que hicieron el estudio con SDRA, o cuando se va a hacer un lavado con surfactante que tampoco está avalada ni autorizada ni por FDA ni por sociedades científicas, hay que hacer consentimiento informado. Eso es muy importante. En Venezuela no existe una buena cultura del consentimiento informado y es vital para respaldar cualquier conducta no respaldada por la literatura, que no esté aprobada por alguna sociedad científica, por algún protocolo o por FDA, por OMS, por cualquiera de esas cosas. Siempre debe ir acompañada de un consentimiento informado. Mira, chefa, te preguntan que ahorita que en los centros públicos, o sea, en los hospitales que no contamos con gases arteriales, ¿cómo respaldar el uso? Me imagino de colocar otra de surfactante o colocar. Por oximetría y dificultad respiratoria son más importantes para tú decidir que vas a colocar surfactante, la oximetría y la clínica, que una radiografía o unos gases. Porque realmente la oximetría ya te está diciendo que el niño no está siendo oxigenado, ya es criterio de subir la FiO2. Y si tienes que subir la FiO2 o subir la presión de CPAP o del ventilador, pues
prácticamente te está diciendo que tienes que colocar el surfactante pulmonar. Realmente yo hago muy pocos gases arteriales, muy poquitos, bueno, y de hecho Ninel lo sabe, en nuestra unidad no hacemos gases en forma tan rutinaria, no los tenemos tampoco, pero no los hacemos en forma rutinaria, no los solicitamos, porque la oximetría nos ha ayudado mucho para eso. Sí, es correcto. Mira, te preguntan aquí que cuál es el tiempo máximo de espera para colocar el surfactante pulmonar. Yo creo que no hay tiempo máximo de espera, se tiene que poner apenas usted considere que debe colocarse. No hay tiempo máximo de espera. Si tú, o sea, ya yo creo que sé por dónde viene esa pregunta, porque hay personas que piensan que, y lo dicen, que después de 2 días ya el surfactante no se coloca. Acaba de salir un trabajo ahorita reciente, que lamento no haberlo colocado, eh, que dice que incluso después de 48 horas de haber tenido el requerimiento, si el paciente persiste mal, se le puede colocar totalmente el surfactante. O sea, el surfactante hay que verlo como lo que es una transfusión, eso es una transfusión. O sea, es como uno decir, mira, un paciente tiene una anemia con criterios de colocar un concentrado globular, pero como pasaron 24 horas ya no se lo pongo. No, va a seguir siendo eficiente. Va a seguir siendo eficiente. Tú no puedes abandonar la conducta mientras existe la indicación. Ahora, si tú no lo pusiste y el paciente mejoró sin haberlo puesto, bueno, te puedes olvidar del surfactante. Bueno, no lo pusimos porque no lo había, porque suele pasar eso, que no lo tienen disponible. Y llegó el surfactante y el niño ya mejoró, bueno, guárdenlo. Pero si el niño sigue teniendo criterios de uso de surfactante, así hayan pasado 48 horas, que es lo que dice este estudio que fue publicado este mes de junio, se sigue poniendo. No hay razón para el hecho de que hayas retrasado la colocada del surfactante, vayas a desistir de él si todavía tiene criterios el paciente de recibir. Hay que verlo como eso, como una transfusión. Bueno, creo que no hay más preguntas. De todas maneras, la exposición estuvo muy clara y abarcó todos los puntos importantes en los cuales estamos actualmente utilizando el surfactante. Cefa, ¿cuál surfactante recomiendas? Animal. De entrada, animal. Bien sea porcino, bien sea bovino, los dos han demostrado ser súper útiles. Y por otro lado, son eficientes, los dos tienen la misma eficacia. Y por otra parte, hay que utilizar el que tenemos, pues, y que tenga probidad, no sé si llamarla comercial, técnica, que sea reconocido como un producto de calidad. Muchas veces hemos recibido surfactantes pulmonares que no sabemos realmente el origen y hay trabajos publicados acerca de ellos y puede no ser eficiente. Bueno, a lo mejor es una oportunidad para que hagamos nosotros los estudios para ver si ese surfactante es bueno, pero definitivamente lo único que puedo decir es que el surfactante animal es el último. Nosotros actualmente en Venezuela tenemos comercialmente aprobado, tenemos un surfactante bovino como a la venta pública, pues es lo que tenemos. Creo que hay algunos que son importados. Obviamente saber que tienen que cumplir con la cadena de frío, que eso es importantísimo porque en ese aspecto, al ser un producto biológico, debe cumplir las mismas consideraciones que tienen las vacunas, la inmunoglobulina, donde se debe proteger su almacenamiento y su cadena de frío. Y por esa razón, el origen de ese surfactante tiene que ser un origen reconocido, serio y profesionalmente hablando, capaz de mantenerlo, capaz de mantener esos requerimientos.
Bueno, creo que no hay más preguntas en la audiencia. Creo que quedó bien claro el tema. Y bueno, mil gracias siempre por acompañarnos, chef, y por darnos siempre una actualización tan detallada del tema al cual se te invita a participar. Sí, el surfactante profiláctico, como preguntan ahí, ya no está indicado. Porque no le hace daño, no le va a hacer daño al niño, pero es una pérdida de dinero, porque probablemente el 50% de esos niños no lo iban a requerir nunca. Eso lo demostró el estudio soporte. Y eso es dinero, pues. Siempre hay que pensar desde el punto de vista gerencial también, porque la salud debe ser bien administrada. Bueno, si no hay más preguntas, creo que damos por cancelado este, este webinar en el uso de surfactante. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, próximamente estaremos informando de la nueva tema que vamos a tener el próximo mes. Te mandan muchas felicitaciones, chef. Excelente la presentación. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, chef, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes también.